Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir a enterrar a mi Padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigos, los versículos que estamos leyendo son 5, ¿verdad? Pero dos mensajes muy bellos, muy interesantes. Uno, el de aquel que quiere seguir al Señor Jesús, y el Señor le está diciendo que confíe, que sepa que cuando seguimos a Jesús, hacemos a un lado nuestros criterios. No es ya, el Señor lo está invitando a un cambio, a una conversión. El Señor no nos engaña. Nos dice que nuestras formas de pensar ya no pueden ser las mismas una vez que nos hemos encontrado con el Señor Jesús. Ya lo hemos comentado, por ejemplo, cuando las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los que sufren. Y con esto no se trata de que seamos masoquistas. Lo que pasa es de que vamos a convertir y vamos a transformar ese llanto y ese dolor, ese sufrimiento, en alegría, en gozo, en lugar de que nos aniquilen, el de que nosotros podamos, con la situación que estamos viviendo, generar nuevas y mejores realidades. Esto nosotros lo podemos aplicar muy bien al proceso que estamos viviendo. No hablaré hoy sobre propiamente quien ha ganado, sino esto lo haré el día de mañana, pasado mañana, haré una cápsula aparte. Pero lo que sí es muy importante es esto: seguir a Jesús es seguirlo sin miedo, es seguirlo con confianza, es seguirlo con los valores del Evangelio, con la paz, con la concordia, con la solidaridad. No tengamos miedo en el seguimiento del Señor Jesús. Y por otro lado, también la otra parte, diríamos, es como hacer a un lado nuestros afectos, hacer a un lado nuestras cuestiones materiales. Incluso, y esto pues yo lo aplico mucho, por ejemplo, cuando muere algún padre de familia, alguna mamá, y hay personas que no logran superarlo. Bueno, en primer lugar, ten paz, ten confianza. Quien murió está en la presencia de Dios. Cree al Señor. Y entonces no vivamos ante la muerte de un ser querido, no vivamos como aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza, que se quedan en el llanto, en el dolor, en el sufrimiento. Tampoco seamos como aquellos que son indiferentes. Pues ya se murió y pues qué bueno, yo sigo igual. No, es ciertamente vivir con fortaleza la situación de no tener ya a nuestro ser querido, pero con fe, en esperanza, en la resurrección, seguir haciendo lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde hacer. Podríamos decir, dejar que los muertos entierren a sus muertos, también es en donde se nos invita a un realismo, que es: las cosas son como son. No tenemos por qué quedarnos o sentirnos frustrados si en la elección no quedó el candidato que nosotros queríamos o esperábamos que fuera. Eso ya es cuestión del pasado. Lo importante es de que con el que está, nosotros tenemos que construir.
Las elecciones en este año han sido muy complicadas. Todavía tenemos que ir sanando varias situaciones, pero la palabra de Dios hoy precisamente nos da estas ideas. La única seguridad que nosotros podemos tener, o en el único en el que podemos confiar, la única seguridad que tenemos es el amor de Dios. Junto con esto, entonces, pues poner siempre en primer lugar el amor de Dios, por encima de nuestros miedos, de nuestros temores, por encima de nuestras seguridades. Y entonces lo nuestro es seguir a Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y sobre nuestro México. Floricanto.